Yo lo que voy a pedirles es primero agradecer al Solasi que me diera esta oportunidad, al CASI, mi colegio porque soy miembro, al doctor Alejandro Cherro, el presidente, que me permitan hacer esta apertura con estas siguientes personas. El doctor Hugo Londero, si puede pasar al frente. El doctor Daguer Antonio, no sé si está Daguer. El doctor Eugenio Marchán. El doctor Alfredo Rodríguez. La doctora Berta González. El doctor Alexandre Bisaid. El doctor César Pardiñas. El doctor Jorge Velardi y el doctor Constantino Constantini. Lo último es lo mejor. Bueno, esta es una presentación, por supuesto, muy informal. Tengo conflicto de interés porque gracias a estos pioneros, todos estamos aquí reunidos, por lo tanto seré muy parcial en mis consideraciones hacia ellos, por los cuales les pido un fuerte aplauso, por favor. ¿Por qué pioneros? Es un término que procede de la lengua francesa pionnier, no sé si está bien dicho, y que hace mención al sujeto que comienza a explorar y poblar territorios vírgenes. Y ellos exploraron territorios vírgenes. Ellos son los primeros que hicieron angioplastia en América Latina. Y, por supuesto, tenemos que recordar a quien inició esto, alemán que trabajó incansablemente y llegó a ser ese dispositivo tan pequeño que ustedes ven ahí y que produjo todo esto y que produjo que tantas empresas en el mundo desarrollaran subsecuentemente sus productos. De eso a un reemplazo valvular aórtico percutáneo, a una endoprótesis aórtica, a todo lo que ustedes se puedan imaginar. Andreas mostrando una discusión en Zurich, en los primeros cursos. Me gustaría saber si alguien de los que están presentes estuvo en alguno de los primeros cursos en Zurich. Doctor Jorge Velarde. ¿Alguien más? Cuando Andreas presentó por primera vez en American Heart Association, decían, ese loco que está con el póster de los perros, porque él presentó su experiencia en animales, lo cual hizo los pasos como debía ser. Estas son fotos con sus pacientes, con colegas, con Rutherford, con fotos de la época que nos recuerdan quién era Andreas Grünzig. Andreas Grünzig se basó en experiencias de este hombre, Charles Dotter, que hizo su primera angioplastia con dilatadores cada vez sucesivos y que permitía que la arteria se vaya dilatando. Obviamente que nada es espontáneo, por lo tanto, Andreas sabía que había un método que limpiaba las arterias. ¿Cómo llegó ese método a América Latina? Es lo que le vamos a preguntar a cada uno de ustedes. Este curso de Andreas Grünzig en 1979 en Zurich, no sé, Jorge, si te ves ahí, pero me gustaría que nos dijeras, en pocas palabras, tenemos 30 minutos para todos, ¿qué te significó a los 30 y pico años de edad estar en ese lugar y si esperabas que fuera la sensación que causó la angioplastia en el mundo? No, realmente la situación que había, sobre todo cuando se mudó a Atlanta, que fue un año, era donde realmente explotaba la cosa. Yo tuve la oportunidad de verlo cuando él presentó en Miami en el año 77, porque vivía ahí. Y estuvimos con el doctor Sons, estuve con el doctor
Tom Noto, que ustedes no la acuerdan, pero era del área de Miami. Y en ese momento se presentaron esos pacientes, se llevó a un lugar ahí aparte para verlo en Miami, y la idea de Sounds era que esto iba a llevar el tratamiento de la enfermedad coronaria de nuevo a los cardiólogos. Así que realmente los primeros inicios para nosotros, que con la doctora Greenfeld empezamos a pensar, porque nos habíamos entrenado los dos en la Cleveland Clinic, y yo me volvía a la Argentina y me pasé todo un año, todo el año 79 y 80, yendo y viniendo y tratando de ver de qué manera conseguíamos catéteres, que lo conseguimos a través de Simpson en California. Así que la sensación que uno tenía en aquel momento realmente era que era fantástico pensar que ya Sounds había hecho una especie de dóter en la arteria coronaria derecha con su catéter de Sounds pasando obstrucciones. Así que la experiencia desde los años, te diría, 79, que es donde realmente uno toma más contacto con todo esto, hasta el año 82, 83, era ir a todos los cursos para entender qué es lo que hacía, y ahí fue avanzando lentamente. Así que fue realmente algo muy emocionante poder vivir los comienzos. Gracias, Jorge. Pero alguien consiguió ese catéter y esa persona tuvo que convencer a su jefe de cardiología que existía un método y tuvo que convencer a un paciente que existía el método. El doctor Constantino Constantini, si usted me puede decir quién es la persona que está sentada, que está al lado suyo en la cama. Yo creo que primero tenemos que pensar que nosotros somos un producto de un misterio de fe. Y como decía la vez pasada, hace 10 días, 15 días en Natal, cuando me hicieron un homenaje también, yo creo que soy un agradecido al destino. El destino fue muy grato conmigo. Tengo que ser muy grato por mi formación familiar, mi formación religiosa, mi formación salesiana y la fe que me inculcaron los padres para seguir luchando ante adversidades. Y cuando se presentó esta oportunidad, era en agosto, va a cumplir ahora el día 9, cumpliríamos 38 años, cuando este señor, Asís de Oliveira, se presentó con una angina y tenía una lesión. En ese momento no teníamos nada más que la coronariografía, no existía prueba de esfuerzo, no existía estudio funcional. Le hicimos la coronariografía y tenía una lesión única en la coronaria derecha, y coincidió que en julio, en ese momento, julio, teníamos el Congreso Brasilero de Cardiología, y el doctor Donaldo Pereira García, que fue un maestro para mí, a quien yo siempre fui muy agradecido, que fue jefe del hemodinamia del Hospital de Clínica de San Pablo, él me dice: tú tienes un paciente. Sí, le digo, tengo un paciente, pero me falta el balón. Y tengo un balón de periférico, pero era un balón que se usaba para cualquier cosa, los usaban los especialistas vasculares. ¿Será que esto no? Dice, yo tengo el balón. Usted tiene el balón. Dice, bueno, yo tengo el paciente. Y bueno, él fue a Curitiba, llevó el balón. Yo preparé el catéter. Nosotros en esa época, los más viejos se deben acordar, preparábamos mucho catéter con un catéter que se hacían con Cook, que eran rollos. Preparé un catéter vía braquial, yo había aprendido vía braquial, y aquí es cuando uno dice, ¿por qué que el destino? Y porque el destino a mí me había puesto primero con un formador como el doctor de Cur y como Macruz. Y me había puesto con Norberto Galeano, que recanalizó una arteria en el infarto agudo en el año 71, en shock, y que vivió 10 años, que fue la primera recanalización mecánica del mundo. Y yo fui a hacer un curso de experimental, porque ya me interesaba en infarto agudo, con el doctor Corday, con el doctor Swan,
con el doctor Willie Gans, con Parley, con Jim Forrester. O sea, miren el destino, qué nivel de gente. Algo, Kanu Chatterjee. Y cuando hacíamos el modelo de infarto y reperfusión, yo producía el infarto canalizando la coronaria a través de la carótida con un catéter preformado, lo poníamos en la descendente anterior, pasábamos un Fogarty, lo inflábamos, a las 3 horas lo desinflábamos y estudiábamos la reperfusión a 3 horas, 5 horas y 7 días. Cuando yo me acordé de esto, dije, para mí esto debe ser más o menos parecido, nada más que hay que inflar el balón. Entonces el doctor Donaldo trajo el balón en un lunes, le expliqué al paciente, expliqué a la dirección del hospital, me dijeron que estaban a disposición. La cirugía cardíaca fue espectacular, me dieron stand-by porque era una coronaria derecha muy importante. Y yo lo que quisiera transmitir, porque muchas veces, y esto, disculpe que me voy a demorar un minuto, pero esto preciso decirlo, no, porque está publicado esto, lo publiqué. Yo tenía mis dudas de cómo documentar esto, siendo hecho un hecho histórico, porque yo sabía que el doctor Eduardo había hecho este curso, el doctor Arias había hecho, y no habían recibido el material. Y yo decía, ¿cómo el destino me pone a mí a hacer esto? Yo tengo que documentarlo muy bien. Y me acordé de la parte experimental y de lo que hacíamos con estudios de lactato. Le puse un catéter de marcapaso en la aurícula derecha, tenía el catéter en aorta y catetericé el seno coronario. Hice extracción de lactato. Miren qué locura, ¿no? En experimental, no, hombre, en gente. Y fui extrayendo lactato cada 5 minutos y fui aumentando el marcapaseo cada 10 batimentos por minuto. Y cuando llegó a 120, este señor me dice que tenía dolor en el pecho. Y ahí tenía que actuar. Yo dije, bueno, aquí tenemos la evidencia que hay dolor. No había alteración en el electrocardiograma. Le hicimos la angioplastia con el doctor Lázaro, que estaba comenzando. Le digo, vos inflás. Le digo, vos agarra aquí y dale con la mano. Inflamos 3 veces. Desapareció la obstrucción y le repetimos el estudio metabólico. Vamos a ver qué pasa. Cuando llegamos a 160 latidos por minuto, no tenía nada. Y lo agradable, sorprendente y que fue para el profesor de cura algo maravilloso, fue cuando yo le conté que al otro día, cuando me dieron los resultados del lactato, este señor con 120 de frecuencia cardíaca tenía producción de ácido láctico en el seno coronario, metabolismo anaeróbico. Y con 160 no. Este señor vivió hasta hace 4 años. Conocemos la historia, hizo la evolución de la angioplastia en el mundo. Es la historia viva, porque recibió balón, stent, rotablation. Eso va a ser... Entonces yo creo que fui un agraciado del destino y les agradezco porque yo convivo con todos ustedes. Él fue el primero que hizo angioplastia en América Latina y, bueno, no podemos olvidar a la doctora Iliana Greenfeld, que junto al doctor Jorge Velardi hicieron la segunda angioplastia, si no me equivoco, en América Latina, la primera en Argentina. Y un poquito más cortito que el doctor Constantini, Jorge, contanos cómo fue esa angioplastia. Bueno, nosotros con Liliana, como te decía, nos preparamos 1 año y pico de buscar catéteres y cosas. Y ella trabajaba en el Sanatorio Antártida y yo en la Fundación Pombo. Entonces tratábamos de buscar pacientes. Finalmente conseguimos 2 o 3 pacientes. El primero, cuyo apellido era o es Silva, se hizo en el Sanatorio Antártida, con una bravura de Liliana de poder largar en ese momento. A la semana siguiente hicimos con Alejandro Palacios, también como parte del equipo angioplastia, un señor que se llama Rodríguez Gago, que era de Mendoza, en la Fundación Pombo. Hicimos 7 casos en los primeros 3-4 meses, no recuerdo exactamente, pero solo con un 60% de éxito primario. La mayor parte de las veces no podíamos llegar
a lo que se decía. Liliana en ese momento era lo que fue toda la vida, con una pujanza increíble. Hablábamos horas y horas por teléfono. Lamento profundamente que no esté Liliana para recordar la cantidad de horas que nos pasábamos hablando y planificando una angioplastia que después probablemente iba a ser fallida. Bueno, sí, es muy importante el recuerdo de Liliana. Siempre que se habla de angioplastia se habla de la doctora Liliana Greenfeld. Siempre que se habla de cardiología intervencionista en Argentina y en América Latina y en el mundo se habla de la doctora Liliana Greenfeld. Ella, ahora el Solasi va a tener 1000, que son mujeres intervencionistas de Latinoamérica. Ella había sido impulsora. En Argentina, después continuaste vos, Alfredo. Si no me equivoco, también con una coronaria derecha. No, nosotros empezamos en marzo del 81. Si me recuerdo, vamos a hacer anécdotas, era una señora que se llamaba Lita Cohen, que usábamos un catéter guía 12 French en la coronaria izquierda. Cuando le puse a la señora Lita Cohen el catéter guía en la coronaria izquierda, automáticamente se fibriló. Y estuvimos haciendo el masaje cardíaco, cardioversión. Bueno, al final salió bien y me contó después que había visto a su marido, que había estado por el cielo, lo vio al marido, volvió, le dije, no, bueno, está todo bien. Esa fue mi primera experiencia de la angioplastia. El paciente que vos te referís es un paciente con infarto agudo que le hicimos un cateterismo en julio del 81, anduvo muy bien, así que le podemos decir el nombre y tengo relación todavía, que se llama Kilsi, y el señor le hice la coronografía, tenía una derecha del 90%, se fue al piso y no sé si vos te acordás, el paciente hace dolor de pecho en el piso, lo bajé, le hice trombolíticos intracoronarios y ahí nomás le hicimos la angioplastia con balón, que dicha sea de paso, fue una angioplastia en infarto agudo obviamente, pero post-trombolisis. Después seguimos haciendo angioplastia post-trombolisis y en realidad no nos fue bien, pero en ese paciente que fue el primero nos fue muy bien. Eso es, si vamos a hablar de anécdotas, les quiero contar una anécdota muy graciosa, que es que la compartí con un colega de chileno, Marchán. Nosotros, hubo una época con la angioplastia con balón que nos entusiasmamos muchísimo con reestudiar los pacientes a las 24 horas y eso a los 30 minutos y a las 24 horas, y eso nos permitió hacer una correlación entre restenosis y el elastic recoil en los pacientes post-balón. Esto nace de un paciente muy importante que yo le estaba haciendo una angioplastia, termino de hacerle la angioplastia, una circunfleja, placa excéntrica, quedó fabulosa. Salgo a hablar con la familia, le digo, todo anduvo fenómeno a la familia, perfecto. Entro y el médico que me ayudaba en el procedimiento, que era un médico de Chile, un colega muy querido y amigo mío, además que es el doctor Pancho Ayala, me muestra y me dice, pues mira y miro la película, miro la foto de la angiografía y digo, uy, tenía una obstrucción suboclusiva. No, eso es hace 5 minutos. ¿Cómo 5 minutos? Le digo yo. Eso hace 5 minutos. ¿Qué hiciste? ¿Hizo dolor? No. ¿Y por qué le hiciste? Bueno, entonces me dice, no, bueno, porque como le íbamos a sacar todo de una circunfleja tan grande, tenía 99% de obstrucción y yo ya había hablado con la familia que estaba todo fenómeno. Bueno, el asunto, historia larga, corta, entré, le hice la angioplastia y después ahí anduvo bien, me decidí a reestudiar a todos los pacientes a los 30 minutos de las 24 y ahí nació. Esa ya es otra historia. Después hay otros colegas que han trabajado mucho, pero vamos a empezar por la doctora. No fue antes por la sucesión de inicios de procedimientos. La doctora Berta González nos va a contar cómo fue su primera angioplastia y cómo le fue. Bueno, yo soy la doctora Berta González de Lima, Perú. En el Perú
se empezó los procedimientos de angioplastía coronaria en el año 1985. Solo con balón, uno u otro caso, con mucho temor, no habían balones adecuados, obviamente, teníamos mucho temor. Tuvimos el temor de que el paciente no nos iba bien, hacían complicaciones, oclusiones agudas. En el año 1994 vinieron 2 médicos de Japón, 2 colegas que habían estado ahí, y venían con la experiencia ya de la técnica de Judkins allá en Japón, y nos entusiasmábamos a los que todavía estábamos temerosos a hacer la técnica de Seldinger. Empezamos en el 1992-93 y se hizo en esa época la primera angioplastía coronaria en infarto agudo de miocardio en un hombre joven en shock cardiogénico con 35 años de edad, que no tenían ninguna otra opción, no teníamos líticos en ese momento en la institución y se hizo la primera angioplastía coronaria en un infarto agudo de miocardio. Lamentablemente, el paciente hizo a los 10 días una oclusión aguda, falleció y también nos dio un poco de temor y miedo de seguir, pero con la ayuda de muchos de los colegas que están ahora, que los invitamos a Perú, comenzamos a tener un poquito más de experiencia y aproximadamente en el año 1996 ya teníamos el stent de Palma-Shad en Perú, empezamos a implantar este stent en infarto agudo porque eran muy caros para el Perú. Empezamos a implantarlos en infarto agudo. El primer implante de este stent fue en un colega, un médico joven, que acababa su residencia y es un infarto muy aparatoso. Y bueno, esa fue una de nuestras primeras experiencias con el stent de Palma-Shad. Actualmente ya en el Perú es una rutina, hacemos más de 500 a 3.000 angioplastías. Por ahora estamos recordando. Eugenio, ¿cómo fue tus inicios por Chile? Bueno, una anécdota. El año 78 yo estaba becado en Francia, en el Hospital Broussais. Y mi jefe era el doctor Jean-Léon Guillemont-Pré. Y en esos Siemens me envió a Suiza a ver el equipo Siemens. Y yo les dije, bueno, puedo invitar a mi jefe, el doctor Guillemont-Pré. Y pasamos a ver al doctor Grunzig, el año 78. Y tuve la suerte de que el doctor Grunzig hablaba español. Y ustedes saben que el doctor Grunzig vivió aquí en Argentina. En la época de la guerra, él fue enviado a Argentina y aprendió español y estudió aquí sus preparatorias, digamos, sus primeros estudios. Así que pude conversar con él en español. Yo no hablaba alemán y él no hablaba francés. Así que fue muy interesante. Y el doctor Jean-Léon Guillemont-Pré, posteriormente, hizo la primera angioplastía en Francia. Y nosotros hicimos la primera angioplastía en Chile en mayo de 1982. Y fue gracias a la traída de catéteres, que era muy difícil conseguirlo en ese entonces. Y el primero que hizo la angioplastía en Chile fue el doctor Augusto Pichar. Yo le ayudé. Posteriormente seguimos trabajando juntos, pero Augusto fue el primero que hizo la angioplastía en Chile. Te agradezco mucho, Eugenio. No es fácil manejar esta mesa, los tiempos son un poco difíciles. Esto está saliendo por Facebook para todo el mundo, en vivo, el Facebook de Solasi. Es la primera vez que se hace esto y bueno, espero que tenga alguna repercusión. Las chicas de administración después nos dirán si tiene repercusión, pero esto se está viendo en cualquier persona que se cuelgue a la página de Facebook de Solasi. César, Uruguay, ¿qué rol cumplió en los primeros pasos de la angioplastia? Bueno, Uruguay siempre estuvo históricamente muy vinculado con Argentina. Entonces, el desarrollo de la cardiología intervencionista en nuestro país siempre fue un poco demorada porque había excelentes técnicos y en 30 minutos cruzaban el charco y estaba
técnicos como Velardi, como Alberto, como Liliana, como Hugo, entonces se demoró un poco. A justicia de lo cierto, la primera angioplastia la hizo otra persona en nuestro país que no fui yo, que está tristemente desaparecido de hace unos años, conocidos por todos, presidente de Solasi, el doctor Fausto Buitrón, con ayuda del doctor Eduardo Sousa. Eduardo Sousa, que todo un paradigma de la cardiología latinoamericana. Yo voy a contar nosotros le hicimos un tiempo después con Thierry Coleman de la Universidad de Valdecilla, juntamos 4 o 5 pacientes cuando él vino y ahí empezamos en principios del año 88, un poco tardíamente como dice. Pero voy a contar 2 anécdotas. Mientras estábamos preparando buscar el paciente, porque había que buscar el paciente, la lesión tipo A, no calcificada, circunscripta, descendente anterior, tercio medio, etcétera, etcétera. El paciente era un eminente cirujano general del Uruguay, con un personaje increíble. Entonces, le hacemos el cateterismo y tenía esa lesión ideal. Y pensamos que no era para empezar justamente con él. Y se lo diferimos para Liliana, que lo trató con angioplastia excelentemente bien. Pero la anécdota viene y un poco es jocosa, porque mientras le estoy sacando la vaina, le digo, ¿y por qué no se hace una mamaria usted, doctor, que es cirujano? Dice, porque yo soy cirujano para los demás, no para mí. Y pasó un poco el tiempo, apareció Julio Palmás, apareció el doctor Schatz. Yo los pongo a ellos, sabemos que en Europa se estaba trabajando con el Wall-Stent y demás. Por una cuestión local lo puse a Julio y lo puse al doctor Schatz, que cambió un poco la historia de la angioplastia y permitió que muchos de nosotros hicieran más tranquilo angioplastia. Y a su vez había un grupo de amigos que se empezó a juntar y ahí se ve al doctor Sousa tomado del brazo por un muchacho joven que creo, si no me equivoco, el doctor Londero. Aquí creo que está el doctor Velardi, el doctor Irwin Peña, la doctora Amanda. No sé si el de la punta es Daniel Berrocal, no sé, no es bien definida, aparte no podría identificarlos, son todos jóvenes, miren lo que son ahora. Fausto que está allí, por supuesto. Allá arriba está Fausto Buitrón, esta amiga nuestra que siempre nos ayudaba en los Solasi, en el American Heart, en la foto de arriba que está al lado de Hugo Londero. Aquí está César Pardiña. Así que Hugo, contanos sabés que no me alcanza el tiempo y tengo que terminar con Alex. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, yo primero querría aclarar una cosa porque tenemos acá un grupo de historiadores de la cardiología intervencionista, de hombres que hace muchos años que trabajan, y que la mayoría de los jóvenes en los pasillos nos dicen los dinosaurios. Es un término correcto, ¿no? Excepto para la doctora, por respeto a las damas, y excepto Alex, que sería nuestro Benjamín. En instancia un dinosaurio pichón. Sí. Todos los demás tenemos que aceptar que somos los dinosaurios de la cardiología intervencionista. Pero yo les quiero decir a todo ello y a todos ustedes que si somos dinosaurios de los dinosaurios, yo soy el tiranosaurio Rex. Así que respeto, por favor. No, le voy a contar, antes de contar algo de Glassi, me hiciste recordar algo vos al mostrarlo a Palmás y a Schatz, los que desarrollaron Palmás más que Schatz, pero Schatz fue el que participó del diseño del puente para que el stent tenga más flexibilidad, por eso se llamaba el stent de Palmás-Schatz. Allá por el 89, 90, nosotros habíamos conseguido con Pancho Paoletti unos stents que nos traía un distinguido representante de la industria que anda por acá todavía, que los traía en una cajita en el bolsillo y los teníamos ahí, pusimos 1 o 2
Y de golpe llega un hombre joven de menos de 40 años con un infarto agudo anterior, chocado. Y lo metimos al laboratorio de hemodinamia, le hicimos una angioplastia, el hombre mejoró y al rato, antes de salir de la sala, tapó la arteria y dijimos, y bueno, ¿qué hacemos? Che, pero y pongámosle uno de los stents, eso que tenemos. Le pusimos un stent, como no quedó bien, le pusimos 2 stents. 2 stents y lo mandamos a la habitación. Al rato el hombre obstruyó la arteria de nuevo y se murió. Había quedado muy bien. Entonces, yo no estaba mal y quería saber qué había pasado, porque para mí la arteria había quedado fenómeno, así que me junté todos los cines de 35 milímetros y los llevé a un congreso, no sé cuál era, donde estaba Schatz. Schatz era un hombre no muy simpático. Entonces le digo, mire, doctor, yo quisiera mostrarle algo. Sí, cómo no. Miró y dice, ¿cómo es este caso? ¿Cómo? No, es un infarto agudo. Infarto agudo, dice. Usted ha hecho una barbaridad. Nunca debería haber puesto un stent en un infarto agudo. No podía esperar otra cosa, qué sé yo, me rebajó el tipo. Como es la historia, ¿no? Hoy el tratamiento, el primer tratamiento del infarto agudo es el implante de stent. Sin embargo, hace como 30 Te doy 2 años, minutos para que nos comentes algo de Solassi, sí, porque tengo que terminar. Bueno, termino. Solassi nació en México. Nos convocó el doctor Martínez Ríos, quien era en ese momento el jefe del servicio de hemodinamia del Instituto Nacional de Cardiología de México, a un curso con mostraciones en vivo. Yo creo que participaste vos, gringo, ahí, ¿no, Constantini? De San Pablo fuimos con el doctor Eduardo, los dos. Córtamelo. O sea, de Brasil solamente 2. ¿Y quién lo patrocinaba? Era una empresa, Saime. Y bueno, ¿y cuándo se decidió hacer Solassi? Bueno, porque ahí estaba Alexander quiere hablar. Alberto Suárez, estaba Irving Peña, de Venezuela y México, estaba Fausto Buitrón, estaba Eugenio Marchán, y entre todos empezamos a hablar. Primero hablamos de hacer un grupo, reunirnos periódicamente, por eso es que se llamó GLASI, Grupo Latinoamericano de Cardiólogos Intervencionistas, y después cuando vimos que eso era una necesidad y un crecimiento, decidimos fundar Solassi. A mí lo que más me agrada de recordarlo era la incomunicación entre los miembros de la comunidad intervencionista latinoamericana que había en ese momento. No nos conocíamos, no compartíamos nuestras experiencias, no nos invitábamos o no trabajábamos juntos, y yo creo que esa ha sido, el principal mérito de Solassi, que fue hacer crecer a la cardiología intervencionista latinoamericana a partir de una sociedad que se ocupó de agruparnos y de tratar de elevar la calidad y el nivel de la cardiología intervencionista en Latinoamérica. Ese fue el objetivo que nos propusimos tal vez Eduardo fue el que más fuertemente trabajó en eso, o Eugenio. Todos trabajamos muy fuertes y era bastante difícil en ese momento hacerlo solos. Nos juntábamos en los congresos de American College y American Heart Association. Sí, y Dana nos daba de comer. Porque TCT sí, no existía. No existía. Tuve el gusto de conocerlo, Alexander, en Washington, cuando fui a hacer un entrenamiento en eco, yo intravascular, y no tenía ni idea. Y Gus Pichar, dice, seguilo a Alexander Abisaid, y yo lo seguía a Alexander, y él en realidad seguía la técnica que llevaba el carrito con el eco, que no recuerdo el nombre. Y bueno, desde allí hasta ahora, Alexander, él está en representación, obviamente, del doctor Eduardo Sousa, que tendría que estar aquí, y está por él propiamente, porque él representa lo que Jorge Velardi quería que hiciéramos, hablar un poco del presente y del futuro. Dice, ¿para qué vamos a hablar de cosas de antes? Pero es muy interesante porque no se levantó nadie, es interesante escucharlos a ellos, así que Jorge no estaba mal hablar de lo que ustedes hicieron. Y Alexander nos va a contar un poquito qué pasó con los stents, con las drogas, con Brasil,
el desarrollo, con el estudio Ravel, bueno, todo lo que vino después. Obrigado, eu me sinto orgulhoso de fazer parte dessa mesa tão distinta de pioneiros aqui da América Latina, mas eu devo dizer que eu estou aqui representando o Dr. Eduardo Souza. Acho que o mérito realmente maior e um dos maiores representantes da nossa especialidade aqui na América Latina é o professor Eduardo Souza. Eu tenho um imenso orgulho de fazer parte do hall dos discípulos dele, né, e finalmente da família dele, durante os últimos 30 anos. Né? E eu vejo, historicamente, né, a coragem desses pioneiros, e o Dr. Eduardo é um grande exemplo disso, porque, vejam bem, em 87, esses pioneiros eram muito criticados, né, porque corriam riscos. E, obviamente, as pessoas mais conservadoras, que são aversas a inovações, como eventualmente não conseguem fazer grandes contribuições, criticam os que fazem. Então, esses pioneiros são realmente corajosos. E tem um termo em inglês, que eu nunca vou me esquecer, que fala assim: "The greatest risk of all is to take no risk." Então, não sei se posso traduzir isso bem em portunhol, mas o maior risco é não tomar nenhum risco, né? Então, eu acho que ele foi muito bravo. E é um exemplo, para mim, da maior contribuição entre a Argentina, com o Julio Palmas, e um brasileiro, o Dr. Eduardo Souza. É mais do que o Messi com o Neymar, né? Agora não mais. Então, eu acho que isso enche de orgulho a América Latina, que foram dois pioneiros que realmente mudaram o tratamento da doença coronária. Obviamente, junto com o representante dos Estados Unidos, que foi o Richard Schatz. Né? Então, em 87, e este ano, não se esqueçam, 30 anos do primeiro stent de Palmas-Schatz, junto com os 40 anos da primeira angioplastia. Então, isso foi um momento também histórico para a América Latina e para o mundo, né? E depois aí eu já estava presente, Omar, que foi em 99, quando ele recebeu uma proposta para testar e implantar o primeiro Cypher, o primeiro stent farmacológico num ser humano. E, obviamente, ele recebeu isso com muito entusiasmo. Era impressionante, porque ele está muito ativo ainda, o entusiasmo dele quando ele recebeu essa proposta. E, obviamente, todo mundo, olha, mas vai botar uma droga que vai liberar na parede do vaso, e isso aí pode causar uma toxicidade e fechar. Então, quer dizer, realmente, isso mostra mais uma vez a coragem do pioneiro, né? Então, eu tive o privilégio de vivenciar isso, e depois dessa época foram muitos os estudos que nós, obviamente, recebemos também com muito agrado para fazer, para justamente colocar aí agora a ciência e as evidências a serviço de toda a comunidade de cardiologia. Yo, profeso, no me puse en la tarima porque me pareció una falta de respeto estar a la misma altura que esta gente, que la doctora Berta González, que el doctor Constantino Constantini, que el doctor Jorge Velardi, que la doctora Liliana Greenfeld, que el doctor Alfredo Rodríguez, Eugenio Marchán, César Pardiña y Hugo Londero. Yo les pido un aplauso y le agradezco al comité científico, el doctor Sampaolesi y el doctor Fernando Cura, que me permitieron participar de esta mesa. Gracias y disculpen la pasada de tiempo.